me serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. 1967, entonces, se suscita la guerra de los 6 días, la ganamos. Imagínate que el monte del templo, diga el monte del templo. Ahí estaba el Beit Mikdash, ahí estaba el templo santo de Yahvé, ahí se construyó el primer templo de Salomón, ahí se construye después del primer exilio a Babilonia, llegan en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras. Léanse todos esos profetas, Nehemías y Esdras. Llegan entonces a restaurar el templo, restaurar los muros de Jerusalén, los exiliados. Daniel profetiza que ya habían pasado 70 años, se pone a interceder y a orar en arrepentimiento por su pueblo. Yahvé retorna el pueblo a la tierra, se construye el segundo templo. Diga, segundo templo. El segundo templo no fue tan hermoso, tan precioso y tan maravilloso como el primero, pero llega entonces Roma a regir en Israel. Roma se pone a regir en Israel porque hay división interna entre el pueblo judío y llaman a los romanos para interceder en esa división y esa guerra civil, y los romanos, cuando uno le da un dedo, se toman toda la mano. Por eso la palabra nos dice que cuando ustedes tengan pleitos y divisiones, nunca llamen al mundo a interceder por ustedes o a ayudarles a solucionar sus divisiones y sus pleitos, porque si usted lo llama al mundo a venir y a solucionar sus problemas, el mundo va a tomar control de tu vida y de toda la iglesia y de toda la congregación. Amén. Amén. Recuérdense bien de eso, porque nosotros los israelíes cometimos ese error fatal con Grecia y lo cometimos también con Roma. 2 veces habían pleitos internos, Grecia toma control y el templo también. Los macabeos, logran acaparar el templo de nuevo, tomarlo y también limpiarlo de toda iniquidad, de todo paganismo, de Júpiter, de quemar chanchos en el templo, encender la menorá. Tienen un milagro maravilloso, se multiplica el aceite en 8 días y la menorá se enciende en el templo de Jerusalén. Después, siguen rigiendo por 100 años los hasmoneos en Israel y de nuevo se suscita una división interna. Llaman a los romanos para que vengan a mediar en esta división. Los romanos dicen con gusto, se vienen a mediar en la división en Israel y se toman la tierra. Entonces los romanos entonces tomaron la tierra y ellos apuntaron a un rey pelele, a un rey marioneta, un rey que era convertido al judaísmo, que era, si no me equivoco, él era edomita, pero era convertido al judaísmo, el rey Herodes, el Magnífico, que era un rey terriblemente cruel, que mató a cantidades de gente, incluso en su familia, pero también era un gran arquitecto. Y él reconstruye, no es que construye otro templo, sino que reconstruye y hermosea y lo hace el segundo templo muy lujoso. Lo levanta sobre una gran plataforma que se llama hoy, usted la ve, la plataforma está la mezquita dorada, que no es una mezquita de oración, sino que se llama el Domo de la Roca, y está también la mezquita del Aqsa, la mezquita más negra o plateada que está allá. Están sobre la plataforma, diga la plataforma, que edificó el rey Herodes. ¿Para qué? Para encontrar favor y gracia con el pueblo judío, porque nadie en el pueblo judío lo quería, porque sabían que era rey pelele, era rey marioneta, un rey muñeco de los romanos, por ejemplo. Por lo tanto, el pueblo de Israel no lo quería para nada. Entonces reconstruyó el templo, lo hermoseó, puso más menorá, más oro, más plata, todo lo que usted quiera. Y de eso no quedó piedra sobre piedra cuando Yeshua profetiza que todo el templo va a ser destruido, pero lo que sí quedó es la plataforma. Diga la plataforma. El templo no quedó, pero la plataforma sí quedó. Y debajo de la plataforma está lo que ustedes llaman el Muro de los Lamentos, o el Muro Occidental, el lugar más santo en que todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, y hoy en día muchos cristianos también, llegan a orar a ese Muro de los Lamentos, a ese Muro Occidental, porque está hacia lo que era el lugar santísimo sobre la plataforma del monte del templo. Estoy dándole esto para que entiendan que la guerra de los 6 días, ese lugar que estaba en manos de los musulmanes, sobre la mezquita dorada, onduleaba la bandera de Israel, porque en la guerra de los 6 días todo Jerusalén fue reunificado bajo el mandato israelí. Por lo tanto, imagínate, todavía hay
fotos de ese tiempo en las cuales la bandera israelí estaba sobre el domo de la roca. Gloria al Santo de Israel. Desgraciadamente, nuestro ministro de Defensa le tuvo temor a los musulmanes, Moshe Dayan, que era un gran héroe de guerra, el que tenía solamente un ojito y un parche, ¿se acuerdan? Gran héroe de guerra, pero a pesar de que él era gran héroe de guerra, era un hombre que no era creyente, o sea, era bastante secular. Y al ser bastante secular, no creía en las promesas de la Torá. Estaba luchando por la restauración del pueblo de Israel, pero sin fe activa y viva en el Dios de Israel, en Yahvé, el Elohim de Israel. Por lo tanto, el espíritu de temor entró en él y él decidió entonces que mejor era para la defensa de Israel entregarle el monte del templo. Diga el monte del templo. En donde se reconstruirá el tercer templo, en donde estará sentado Yeshua para regir a las naciones por 1000 años. Y usted sabe que él no va a volver a Lima, Perú, ni a Miami, Florida, sino que él va a retornar a Jerusalén, y él no va a regir de dentro de una mezquita, va a regir de dentro de su templo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se reconstruyó el templo? Sí, otra vez más. Yahvé nos dio en nuestras manos el monte del templo en bandeja de plata en la guerra de los 6 días. No quiere decir que no luchamos, porque sí luchamos y pagamos un gran precio, pero nos lo dio. Toda Jerusalén, el monte del templo, todo lo que se llama hoy los territorios ocupados, no son territorios ocupados, son territorios liberados, porque es Judea y Samaria en donde estaban ahí sentadas las tribus de Israel, especialmente la tribu de Efraín. Por lo tanto, todos esos territorios retornan a Israel, aleluya, pero eso es porque nos defendimos. Nosotros no atacamos, nos defendimos solamente y entramos en un rehoboth, empezamos a abrir territorio. Las alturas del Golán, en donde estaba la tribu de Menashe y Gad, en toda esa área del Golán ahí, en la frontera con Siria, todo eso, aleluya, llegó a las manos de Israel en 1967 a través de los despojos de guerra, pero todo eso es parte de la tierra de Israel prometida a Abraham, Isaac y Jacob, y el Salmo 105 dice hasta 1000 generaciones. Amén. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Bierman y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en este último tiempo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. ¿Qué pasa entonces en las naciones cuando se suscita la guerra de los 6 días? Las naciones reaccionan muy mal. Entonces las naciones empiezan a tener cizaña contra Israel porque Israel expandió territorio. Mientras Israel era pequeñita, chica y no podía expandir territorio, de alguna forma la aceptaban. De momento en que Israel empieza a expandir territorio bíblico, diga bíblico por favor, bíblico. Desde ese momento las naciones se levantan contra Israel porque el antimesías, el anticristo, diga el antimesías, se levanta en contra de Israel para que Israel no pueda ser nación cabeza de las naciones, nación oveja, porque Israel está llamada a ser la nación oveja principal, la nación oveja mayor, para que muchas otras puedan ser también naciones ovejas, pero primero Israel, diga primero Israel. Claro, porque la palabra nos dice al judío primero, la palabra dice también que el que bendice a Israel será bendecido, el que maldice a Israel será maldecido, Génesis 12:3, y por lo tanto lo que le pasa a Israel le va a pasar a las naciones, si le pasa bien, le va a pasar bien a las naciones, le pasa mal, le va a pasar mal a las naciones. Le voy a dar muchos versículos en un momento, pero por el momento estoy dando un trasfondo histórico de lo que ha pasado en Israel para que entendamos la importancia de lo que yo digo este día. Año 67, naciones que tienen embajadas en Jerusalén reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel, las mueven para afuera. La última fue Costa Rica.
Costa Rica tenía su embajada en Jerusalén, y hasta el año 1967 Costa Rica se jactaba de no tener ejército. De hecho, cuando tú pasabas por Costa Rica, por el aeropuerto, habían camisetas que decían 50 años sin ejército, 50 años sin ejército. ¿Por qué no tenían ejército? Porque no tenían enemigos. Todos los que se acuerdan de la Costa Rica hasta el año 67 se recordarán que Costa Rica era la nación más rica de Sudamérica. Se recordarán de que Costa Rica era como si fuera la Israel de Sudamérica, la Suiza de Sudamérica. Era realmente la nación más bendecida de Sudamérica, no tenían enemigos, la prosperidad y las finanzas estaban mayormente bien, era un lugar maravilloso. Desde el momento que Costa Rica se va a dormir con los enemigos de Israel, desde ese momento Costa Rica empieza a declinar, hasta el momento que ahora Costa Rica sí tiene ejército. En Costa Rica hay mucho peligro y mucho crimen, y en Costa Rica hoy hay una pobreza feroz. Todo eso es porque en el momento que le dio más importancia al petróleo árabe de lo que le dio a las promesas en la Torá y en la Biblia, en la palabra de Adonai, desde ese momento que se tornó en contra de Israel, diga contra Israel, y movió su embajada de Jerusalén a Tel Aviv, desde ese momento cayó del hoyo de la maldición, porque la palabra dice en Génesis 12:3, yo bendeciré al que bendice Israel, y voy a explicar lo que eso significa. La palabra bendición es brajá, diga brajá. Viene de la palabra berej. Hoy se sanó Jorge de su rodilla. Viene de la palabra berej. Casi en todas las reuniones que hablo sobre Israel hay gente que se sana de sus rodillas, porque la palabra brajá viene de la palabra rodilla, berej. Diga berej, rodilla. Entonces lo que dice el santo, el Elohim, el Dios de Israel, dice, yo me arrodillaré, él se arrodillará en frente de aquellos que se arrodillan y se humillan para bendecir, favorecer y honrar a Israel. Tremendo, ¿no? Yo me arrodillaré en frente de aquellos que se arrodillen para bendecir, favorecer mi plan con Israel y al pueblo, mi pueblo Israel. Después dice, yo maldeciré al que la maldiga. Dos palabras, digan dos palabras. Una es clalá, la otra es meera. Diga clalá, diga meera. Bien. Él dice, yo meera a aquellos que te clalá. Quiere decir, yo decretaré. Meera significa un decreto de destrucción y aniquilación completa. Diga destrucción, aniquilación completa, meera. Dice, yo decretaré un decreto de destrucción y aniquilación por completo para aquellos que te clalá. Clalá significa tomar a la ligera o tomar a la liviana, desrespetar y deshonrar. O sea que el Dios de Israel, Yahvé, está diciendo, yo entonces haré un decreto de aniquilación por completo a todos aquellos, inclusive a todas naciones y a todos seres humanos, que te tomen a ti, Israel, Abraham, Isaac, Jacob, todo el pueblo de Israel, tu descendencia, a la ligera, a la liviana, te desrespete y te deshonre. Tremendo, ¿verdad? Entonces, de momento en que las naciones, Costa Rica incluida, saca la embajada, espero que me escuchen en Costa Rica en la televisión y en la radio, lo que yo estoy diciendo en este momento, porque todavía en Costa Rica hay posibilidad de arrepentirse, hacer teshuvá y retornar a una gloria que han perdido. En Costa Rica, entonces se retiraron, y desde el momento que se retiran de Jerusalén, y como digo, se van a dormir con el petróleo árabe, desde ese momento entonces se suscita la maldición, la clalá, la meera sobre Costa Rica, y eso es una prueba feroz de lo que le pasa a cada nación que se vuelve en contra de Israel. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación. A toda Latinoamérica la invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman.
Entendamos un poco históricamente. Yo les empecé a decir que en el monte del templo estaba ondulando la bandera de Israel después de la guerra de los 6 días, porque el monte del templo ya estaba en nuestras manos, o sea que desde ese momento podíamos empezar a caminar la restauración del templo para preparar para la llegada de Yeshua. Pero como nuestro ministro de Defensa, Moshe Dayan, le dio bien temor de los musulmanes y de los árabes, tenía mucho terror. Imagínate que Israel había ganado una guerra imposible y le dio temor de los árabes, que ellos habían perdido la guerra. Pero de todas maneras eso es lo que pasa con la incredulidad, amado. Como cuando los 12 espías llegan a la tierra, hay días que dicen, ¡ay! Son esos gigantes grandes, y nosotros nos vimos como saltamontes o piojos. Y solamente 2, Josué y Caleb, diga Josué y Caleb, que dan un buen reporte que dice, nosotros somos capaces. Amén. En ese momento, desgraciadamente, nuestro ministro de Defensa fue más como un saltamonte de lo que fue como un gigante espiritual, y por lo tanto se lo dio a las autoridades musulmanas que se llaman el Waqf. Y ellos han tenido autonomía, no soberanía. Diga autonomía. ¿Qué es lo que es autonomía versus soberanía? Autonomía quiere decir que tú te puedes regir a ti mismo. Soberanía quiere decir que te pertenece a ti. La soberanía le pertenece al pueblo de Israel, al Estado de Israel, sobre el monte del templo, pero ellos por temor no han ejercido esa soberanía a full, muy poco. Por lo tanto, del monte del templo hemos tenido cantidades de situaciones muy malas, muy malignas, porque allá se ora todos los viernes, que es el día de oración musulmán, para aniquilar al pueblo de Israel. Lo maldicen con toda clase de oraciones y levantan el nombre de Alá. Sí, 5 veces al día, desde el monte del templo, el lugar que le pertenece a Yahvé, se levanta el nombre de Alá. Ahora, el nombre de Alá no es el nombre de Yahvé. Alá no es el Dios de Israel. Alá no es el creador del universo. Eso le digo a todo lo que ustedes piensen que Alá es lo mismo que decir Dios. No, sí, es lo mismo que decir Dios, estoy de acuerdo, porque Dios viene de Zeus. Deus, Dios, Zeus. ¿Quién es Zeus? El Júpiter, el Dios Sol. ¿Ok? O sea, cuando uno dice Dios, uno tiene que entender la etimología de las palabras. Cuando tú dices Dios, ay, mi Diosito, está diciendo mi Zeusito. ¿Ok? Porque de ahí viene la palabra Dios, Deus, Zeus. Por lo tanto, me gusta decir Adonai, me gusta decir Yahvé, el Eterno, el Creador del Universo, el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Aleluya. Y si ya digo el Dios de Israel, lo digo de esa manera para que entendamos que no es el Zeus ese que están adorando los paganos. Por lo tanto, Zeus, Dios, claro, Alá no es el mismo, porque sucede que Alá es el Dios de la luna, porque en el panteón de idolatría de Mahoma, que era el profeta del Islam, había muchos dioses en ese panteón, pero uno de ellos se llamaba Alá, era el Dios mayor y era el Dios de la luna, y por lo tanto era el Dios luna. Por lo tanto usted tiene el creciente musulmán, que es una media luna. ¿Sí lo vieron? Ya. O sea que en el cristianismo se ha adorado a Júpiter y al Dios Sol a través de fiestas paganas como Navidades y cosas así. Y en el Islam se ha adorado al Dios de la luna a través de la creciente luna allí, Alá. O sea, Alá no es el Dios de Israel, Alá no es Yahvé, Alá no es el creador del universo, y ese es el nombre que es proclamado sobre el monte del templo 5 veces al día. Dime, ¿cuánto le gusta a Yahvé que en su monte de templo, donde va a poner el templo, donde se va a sentar Yeshua, en donde Él ha regido a todas las naciones en el pasado, en donde su Shekinah, su presencia estaba sentada ahí, el arca de pacto estaba sentada ahí estaba el poder y la gloria de Yahvé? Cada vez que teníamos el arca de pacto con nosotros ganamos y teníamos victoria, y el mismo lugar se va a sentar Yeshua a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Y usted cree que le gusta que estén proclamando que Allahu Akbar, quiere decir que el nombre de Alá es el más grande que todos los nombres? No le gusta. Y yo te digo a ti, cristiano, que estás muy político, mejor que hagas política bíblica. Porque yo te voy a decir una cosa, a Yahvé no le interesa la política de las naciones ni del mundo. Él tiene una política, se llama política bíblica. Y esta política bíblica impacta y afecta a naciones en su moralidad interna a través de su Torah y sus 10 mandamientos, y afecta todo el tipo de política externa, de asuntos exteriores para con Israel, de acuerdo a su pacto que él tiene con Israel, y no de acuerdo a lo que piensa la ONU o piensan todos los antimesías de este mundo. Aleluya. Alguien, gracias, Señor. Gracias, bebé. Gracias. Santifica mi corazón, santifica mi mente,
Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. La política de este mundo, y estoy hablándole a la iglesia porque la iglesia que dice, yo no me meto a la política. De momento que tú no estás del lado de Israel, ya te metiste a la política. Del momento en que te has lanzado a decir cosas en contra del pueblo de Israel, porque esos pobres palestinos, te metiste a la política, porque te dije que la causa palestina es la causa de Hitler y ya la vamos a hablar. Y si no me sale en este programa, me saldrá en el próximo, pero quiero que entiendas de que esa causa se levanta porque Hitler construye un ejército en Palestina de ese tiempo, que es la tierra de Israel, y no voy a decir más. Y ese ejército se llama el OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Hitler lo construye a través de un gran mufti en Jerusalén que se llama Haj Amin el-Husseini, que le pide a Hitler que le construya ese ejército para ejecutar la causa de la solución final, que es la exterminación del pueblo judío en la Europa, que también pase dentro de la Palestina, entonces, que es la tierra de Israel. Lo dije en corto, pero me voy a alargar y me voy a extender más en otro programa. Pero entiende que cualquier persona dentro de la iglesia, diga dentro de la iglesia, ¿sabes lo que dice la palabra? Yo no tengo nada con juzgar a estos de este mundo, pero a ellos de la iglesia los tenemos que juzgar nosotros. Dice, nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Así es. Dentro de la iglesia hay cantidad de política, pero llaman apolítica. Nosotros no somos políticos, nosotros no nos metemos en la política, nosotros no. Bueno, de momento que usted es apolítico y no se mete en la política y es neutral, ya se metió en la política. Porque la neutralidad quiere decir que usted se va en la política mundana, no la política bíblica. Porque en la Biblia hay mucha política, pero es toda bíblica. Hay mucha política, hay reyes que son establecidos por Yahvé, gobiernos establecidos por Yahvé. Él vota y hace y deshace en gobiernos, levanta gobiernos, echa fuera gobiernos continuamente. Y cada vez que Él echa fuera gobiernos, cada vez que destruye gobiernos, naciones, potestades e imperios, es porque se han venido en contra de Israel. Por lo tanto, usted puede ver que la Babilonia ya no existe. Usted puede ver que la Grecia ya no existe. ¿La Grecia qué es? Una nación en bancarrota en el Mediterráneo. Ya no es imperio griego. ¿El imperio romano qué es? Ahí, Italia, Roma, ¿qué es? Es una pequeña ciudad ahí. Ya no es un imperio romano. El imperio persa ya no está. ¿Qué es el imperio persa? Es el Irán de hoy. ¿Es un imperio? No. Y usted va a ver lo que va a pasar con Irán en el futuro, porque hay muchos iraníes que aman a Yeshua. Y hay muchos iraníes que están batallando desde dentro para que este régimen anti-israelí sea completamente derrotado, porque lo están matando a ellos espiritualmente, con todos los ayatolas dentro de Irán. Y yo te digo, que usted no menciona esto, porque en la televisión nosotros queremos tener la política bien puesta. Bueno, si usted es cristiano y una televisión cristiana, mejor será entonces que empiece a proclamar lo que dice la palabra de Yahvé. Porque si nosotros no nos levantamos como pueblo de Elohim en medio de todos estos medios de comunicación sucios, inmundos, impuros, y empezamos a predicar la palabra pura y la política bíblica, ¿quién entonces lo va a hacer? ¿Quién se va a levantar entonces si no se levantarán los hijos de Yahvé, los hijos de Sión, el pueblo de Yahvé, en los medios de televisión, en las redes sociales, en todos los lugares, para proclamar lo que es verdad, lo que es verdadero, lo que es santo, lo que es puro y lo que Él cree, no lo que creen las naciones? Amén. Alguien diga gloria a Adonai.
Ayer yo les dije que ustedes se tienen que levantar como esos hijos de Sión, injertados en el olivo natural con el pueblo de Israel, como Ruth a Naomi, ¿verdad? Dije, se tienen que levantar así, porque se tienen que levantar con el denuedo del león de la tribu de Judá, porque ya es tiempo de no jugar más la jugarreta política cristiana, sino que irrumpir a través de toda esa jugarreta política cristiana, en donde nadie quiere ofender a nadie, y empecemos a hablar la palabra de Yahvé tal como está hablada, sin diluirla, sin fórmula. Diga sin fórmula, por favor. Realmente que yo no sé, esas fórmulas son como las leches artificiales que usted le da a los bebés, que no se compara con la leche materna que sale de los senos de las madres. Son fórmulas, ok, el bebé no se va a morir, pero el bebé engorda porque hay azúcar en las fórmulas, y el bebé entonces continúa engordándose y se enferma de esta enfermedad y se enferma de la otra enfermedad, y toda la iglesia está enferma de continuas enfermedades porque tienen las fórmulas de la teología de reemplazo que ha venido contra Israel, contra la Torah y contra la unción del tiempo final. Aleluya, porque simplemente está tomando fórmulas. Y te digo que el espíritu de Yahvé no funciona en fórmula, y te voy a decir que el avivamiento no funciona en fórmula, funciona con principios bíblicos, y en estos principios bíblicos también hay política bíblica. Yo nunca me olvidaré como cuando yo visité a Estados Unidos el año 2000, antes que el presidente George W. Bush lo escogían para la presidencia. Antes, él no podía ser elegido a presidente porque estaba muy atascado, muy atorado los votos, estaba muy empate, más o menos como lo que pasó aquí. Aquí también hubo un empate bien serio en el Perú, y ese empate está causando mucho problema interno dentro del Perú, te ha suscitado mucha división interna dentro del Perú, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también ahí había un empate muy fuerte, y Yahvé me envió desde Israel, me dijo, te vas a Washington D.C. Yo no conocía a nadie en Washington D.C., la capital de Estados Unidos. 2000, año 2000. Me dice, te vas allí porque quiero que tú vas a orar para que el presidente Bush, tú vas a votar para que el presidente entre a la presidencia. Yo no podía votar, no era en ese tiempo, no tenía en ese tiempo ciudadanía americana, solo israelí. Y por lo tanto yo me fui, pero en el espíritu se me abrió la Casa Blanca, se me abrió el Congreso, se me abrió todo, con gente de adentro, incluso con gente de la inteligencia de Estados Unidos. Me dejaron tocar el shofar adentro de la Casa Blanca, en el lugar de oración donde solo los congresistas pueden orar. Ahí oramos nosotros por todo eso, y nunca me olvidaré lo que me dijo Yahvé, yo de rodillas en la capilla de los congresistas, en donde no entra ninguna persona civil, solamente los congresistas. Pero Yahvé me dio honra, gloria, gracia, y ahí estaba yo de rodillas en esa capilla antigua en el Congreso de Estados Unidos de América, y él me dice a mí, si el presidente Bush hace política bíblica, yo nunca había escuchado la terminología política bíblica hasta que no estaba de rodillas ahí, me dice, si el presidente Bush hace política bíblica en dos principios básicos, en su política interna y en moralidad interna, quiere decir abortos, homosexualidad, inmoralidad, fornicación, todo lo que tiene que ver la parte interna de la nación, robos, crímenes, injusticias, corrupciones. Si hace política bíblica, quiere decir basada en los 10 mandamientos, basada en la palabra de la Torah de Yahvé, dada al pueblo de Israel como la constitución del reino de los cielos. Y si hace política bíblica en cuanto a su política externa para con Israel, entonces este presidente será el más bendecido de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos de América. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto